One, Cable TV Lucero, Unicable, Telecable, KTV Expert, Cable Sistemas TV Perú, Cable Star Perú, Telecable Uruguay, Cable Estación, y además con la app de Claro Video, sintonice TVO. Benji Espinosa, ¿qué tal, Benji? Chema, buenos días. Un placer como siempre. Feliz año, gracias por venir. Feliz 2024, Chema, siempre los mejores deseos. El pedido de 34 años sobre Castillo de la Fiscalía, ¿es exagerado o no es exagerado? O a mí me suena una cosa exagerada, pero en fin, yo soy un lego en la materia, de repente está justificado legalmente. ¿Cómo lo ves eso? A ver, la Fiscalía, dentro del pronóstico que uno tiene, si es que la Fiscalía ha pedido prisión preventiva para Castillo y los jueces se lo han otorgado, es porque el camino que sigue es acusar. Entonces la Fiscalía acusaba. Lo que sé es que hasta hoy no les han notificado todavía la acusación a las defensas y ya, digamos, están haciendo teorías e hipótesis sobre la acusación o se está filtrando la información de la acusación, pero es inconcebible pues que la defensa no tenga la acusación y la prensa sí. Primer punto. Un segundo punto es, la pena es evidentemente alta, ¿no es cierto? Estamos hablando de 34 años, cuando en el Perú el límite de pena es de 35, fuera de los casos de cadena perpetua. 35 es el máximo, o sea, es casi el máximo de la pena que permite la ley peruana. ¿Por qué? Porque han sumado un conjunto de delitos: tentativa de rebelión, abuso de autoridad, grave perturbación a la tranquilidad pública. Entonces, sumando todos los delitos, que es lo que permite la actual legislación, antes no se permitía eso, dan una cantidad de 34 años. Segundo punto. Tercer punto, la discusión ¿es un caso sólido de la Fiscalía o no? Siempre he dicho y me mantengo en mi posición. Creo que es, dentro del universo de casos que tiene el Ministerio Público investigando a Castillo, el caso más débil que tiene. Porque la ley penal no calza para el caso de tentativa de rebelión que están planteando. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La ley penal dice que en el Perú se rebela aquel que se alce en armas para deponer un gobierno constituido, variar la forma constitucional de gobierno. Esta última parte de que Castillo tenía la intención de variar la forma constitucional de gobierno, yo la concedo. Sí, claro. Pero lo que no concedo es que... La rebelión efectiva, digamos. Lo que no concedo es que, o sea, se haya alzado armas o haya iniciado la ejecución de alzarse armas. Porque ¿qué cosa es la tentativa? La tentativa es iniciar a ejecutar un delito. Iniciar a ejecutar un delito quiere decir iniciar a alzarte en armas, pero no terminaste de alzarte en armas. Acá hubo ni siquiera un inicio de alzamiento. No hubo. O sea, nadie le hizo caso, nadie le obedeció. ¿Es cierto? Todos miraron para otro lado. Al contrario, lo desobedecieron. Y en consecuencia fue una intentona, pero desde mi punto de vista no tiene relevancia penal. Es un acto inconstitucional, pero no un acto delictivo. ¿No hay delito entonces ahí? No hay delito. La lectura del famoso manifiesto, la famosa proclama, que hoy día hay otro trascendido del Ministerio Público que sale en el Comercio en primera plana, otra filtración, digamos, redactado por Castillo, Torres y la señora Chávez. ¿Eso qué constituye? Nos coloca en un escenario en donde hubo un acto preparatorio para rebelarse. Correcto. Eso es lo que existe. Creo que se ha llegado a probar eso. El acto preparatorio con fines de rebelión, con fines de variar la forma constitucional de gobierno. Sabiendo además que el presidente tiene que respetar la Constitución, la incumplió. Por eso, insisto, creo que es un acto reprobable y censurable, pero desde el punto de vista constitucional, no desde el punto de vista penal. Creo que el caso Castillo es importante para diferenciar. No todo acto inconstitucional es de manera automática un acto de naturaleza penal o delictiva. ¿Desde cuándo estamos sumando las penas? Estamos sumando, por lo menos eso tiene ya de una década, en donde se viene haciendo la acumulación de penas, con la diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que Estados Unidos te pueden poner una pena de 835 años. 120 años, fácilmente. 500 años, 200 años. Sí, otros países también lo hacen. Pero en el Perú le hemos colocado un tope, y el tope es de 35 años. Por ejemplo, una referencia interesante es la establecida en la Corte Penal Internacional para los crímenes más graves de la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, que conoce muy bien lo que pasó en Ruanda, Chema. La pena máxima es de 50 años, por ejemplo. Acá, en el Perú, es de 35.
De acuerdo, de acuerdo. Vamos al caso del Ecuador, porque en el caso del Ecuador está habiendo un debate sobre la tipificación que ha hecho el gobierno de lo que está ocurriendo ahí, de los delitos que se están cometiendo. Y el Ecuador ha dado una disposición considerando a los grupos, a las bandas estas delincuentes, grupos beligerantes, decretando un estado de guerra prácticamente, ¿cierto? Con toque de queda, estado de sitio, etcétera, y considerando los grupos terroristas. Y hay una lista de grupos además. Son estos mini ejércitos, o no tan mini, la lista de terroristas, así como el Departamento de Estado todos los años saca su lista de movimientos terroristas a todo el mundo. En este caso de Ecuador, el gobierno lo que ha hecho es sacar la lista de grupos terroristas para aplicar medidas bélicas, hacer ingresar al ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Uno, ¿es esto correcto? Y dos, ¿esto va a impedir que a Noboa lo persigan hasta el fin de sus días, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional? No, a ver, yo empiezo por lo último, que es interesante el planteamiento. Noboa, que es un presidente que ha entrado para cumplir el mandato del presidente del puesto, sí. ¿no es cierto? Presidente joven, además, toma esta medida porque creo que es una medida extraordinaria frente a una situación extraordinaria. El desborde de violencia y la crisis de seguridad en Ecuador creo que es patente y manifiesta. Sin embargo, creo, como ha pasado en otros casos, creo que eso no lo exime de que pueda rendir cuentas posteriormente, y está la Corte Penal Internacional, la famosa Corte Penal Internacional, que finalmente mucho se teoriza, en abstracción, se elucubra, se expone, se habla sobre ella, pero vamos a aterrizar a datos concretos. ¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional? Cuando la justicia interna de los países no brinda efectividad, no brinda reparación, no brinda acercamiento a la verdad, para eso está la Corte Penal Internacional, y juzga crímenes de guerra, por ejemplo. Ahí estamos dentro de los llamados crímenes de guerra, que son competencia material de la Corte Penal Internacional. Entonces, Noboa más adelante podría ser juzgado por crímenes de guerra, por supuesto. Para eso primero hay una investigación, porque la Corte Penal Internacional tiene una estructura particular. Dentro de la estructura de la Corte está la Fiscalía Penal Internacional, que empezó liderándola un jurista argentino, Moreno Ocampo, me parece que se llama. Fue el que empezó liderando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Hay una fase de indagación, recién después se presentan cargos, hay salas de audiencia preliminar de la Corte Penal Internacional y finalmente está la que juzga. Entonces, es todo un funcionamiento interesante. Primer punto, entonces, hay que recordar que siempre en el Estado de Derecho debe regir el principio de rendición de cuentas. No porque ocurra una situación extraordinaria, una situación caótica y de conmoción, que estamos todos de acuerdo, puede eso eximir o liberar, o puede darle una patente corse al jefe de Estado o a los miembros encargados de hacer cumplir la ley en el Ecuador, de poder eximirse de un control o supervisión posterior. Y vamos al primer punto que tocaste, que me parece interesante. Esa declaración se hace ¿para qué? Precisamente para permitir, ¿no es cierto?, el ingreso de las Fuerzas Armadas. Entonces el control de la seguridad, que normalmente todos los países del mundo lo tiene la policía, lo va a tener las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y las Fuerzas Armadas no están entrenadas pues para hacer cumplir el orden público, el orden interno, sino el exterior, el orden público general, y entonces están entrenadas, ¿no es cierto?, para la guerra, porque hoy es una guerra. Y esa declaratoria de guerra, ojo, se está haciendo en los términos del derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Son el conjunto de normas que regulan la guerra. ¿Qué quiere decir? Que la guerra tiene reglas. Tiene reglas. Y las reglas son las del derecho internacional humanitario. Entonces, ahí hay toda una polémica, se ha armado toda una polémica. Vamos a ver cómo le va en el develamiento de los motines de las cárceles. Eso va a ser decisivo para ver el talante de respeto no a los derechos humanos. Claro, recordando además que en el Ecuador hubo un tema bien interesante de amotinamiento fuera de estos supuestos. Sí, hace años. Llevó a que la Corte Interamericana, a propósito de un caso de Ecuador que se llama Zambrano Vélez, estableciera criterios de proporcionalidad y razonabilidad en el uso de la fuerza. Claro, el tema pues es delicadísimo porque la línea es muy tenue. O sea, la línea, yo me pongo en el pellejo con Noboa y digo, yo tengo que liberar los penales a como dé lugar. No puedo estar haciendo cálculos especiales ni muchas negociaciones. Entonces, cuando comenzó esto, yo recordé lo que nos pasó a nosotros el año 86,
con los penales del año 86. Con el amotinamiento. El Urigancho, el Frontón y el penal de mujeres que había en el Callao. En fin, que hasta ahora siguen algunos casos, ¿no? Varios casos. Tienen hasta ahora siguen varios casos. El Ministerio Público, que es escenario de una lucha de facciones, de bandas, de grupos, no queda títere con cabeza en este país ya. No podemos creer en nadie. La opinión pública está en este modo, digamos, está en modo ateísmo cívico, como decía el difunto Dornelas, totalmente ateísmo cívico. ¿Cómo están las cosas? A ver, ¿cómo están las cosas? Vamos a hacer un recuento breve de lo que pasó. La doctora Patricia Benavides era fiscal de la Nación. A través de un procedimiento urgente e inmediato en la Junta Nacional de Justicia se le suspende por 6 meses. Si es cierto lo que dice, llamaría poderosamente la atención. Escuché los alegatos de la doctora Benavides con su abogado que decían, me han suspendido, pero no están investigando. Entonces no tiene sentido. Claro. Tú suspendes porque la investigación que estás llevando adelante corre riesgo de fracasar, de ser atajada, ¿no es cierto?, de ser perturbada o obstaculizada. Pero si tú vas a suspender a un alto funcionario de la República para no investigar, eso sería grave. Entonces es un asunto para verificar si de verdad la Junta Nacional de Justicia se cruzó de manos y hay tiempos muertos en la investigación de Benavides o si ha habido proactividad investigativa. Un primer punto a analizar. Un segundo punto es que recién se ha abierto investigación a la doctora Benavides. Y acá yo debo siempre, yo pongo los puntos en las IES independientemente de la persona que esté al frente, pero me llama poderosamente la atención que no haya sido al revés las cosas, es decir, que primero se inicie una investigación de carácter penal, luego la administrativa, o que corran en paralelo. Acá lo que ha pasado es que primero está la administrativa y tiempo después, días después, semanas después, meses después, recién se abre la investigación penal. La pregunta es, ¿por qué no se abrió al inicio? Bueno, porque no teníamos fiscal de la Nación, pero cuando entra el doctor Villena, ¿por qué no se abre la investigación? O sea, ¿por qué tardar tanto tiempo para tomar una decisión que está cantada? Era evidente que si salía la información que salió en los medios de comunicación y colocaban a la doctora Benavides como presunta líder de una organización criminal, lo que merecía era una investigación por organización criminal, pero que ha tardado mucho en activarse. A mí me llama poderosamente la atención, te digo, Chema, cómo están realizándose el curso de los acontecimientos. Hay que cuidar mucho. Yo soy de las personas que creo que los órganos pueden investigar, pero hay que hacerlo siempre con razonabilidad y proporcionalidad. Han hecho una apelación que se presenta ante la misma Junta. Sí. Una reconsideración. Una reconsideración se llama, exacto, ¿no? Reconsideración. Claro. Ha cambiado el presidente de la Junta. Entonces, el otro día estuvo acá del Castillo y yo le pregunté, ¿esto es un saludo a la bandera? Hacer esta reconsideración en realidad ante la misma persona. Suena saludo a la bandera porque ¿qué cosa van a hacer? ¿Se van a suicidar? Me dice, de repente no, porque de repente hay tiempo para cambiar de posición porque ha habido hechos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es surrealista o es un buen deseo? Es una figura bien interesante de los procesos administrativos que casi no existen en los procesos penales, salvo una excepción. Los procesos penales, en solo un caso, el juez que dictó una decisión es el mismo que examina si se equivocó o no, que es el camino de la reposición. En el ámbito administrativo del que estamos hablando ante la Junta, sin embargo, está regulada la reconsideración como uno de los medios impugnatorios, ¿es cierto? Y la reconsideración es, para que nos entienda la audiencia, es, tú diste una decisión, fallaste en un determinado sentido, y ahora te presento un recurso de reconsideración para que reevalúes si cuando decidiste te equivocaste o no, si hubo algún vicio o a lo mejor incurriste en algún error. Es muy difícil que el mismo órgano, el mismo tribunal que ha fallado en un sentido, diga no, me equivoqué. Ahora, muy difícil que pase. Salvo que hay un hecho tremendo, ¿no? Es una prueba diferente, una cosa muy llamativa. O, por ejemplo, yo te planteo, mi posición es muy clara. Si es que en un mes, creo que es el tiempo que ha pasado. Un mes ha pasado. ¿No? Desde la apertura de la investigación hasta la sustanciación de este recurso, sí. Si es que de verdad se han cruzado de brazos y no ha habido nada, para mí sería un elemento para sostener la suspensión no es necesaria. ¿Y por qué no lo es? Porque si tú diste la suspensión para investigar y no investigas, entonces la no investigación justifica el argumento de que la suspensión debe ser levantada. A mí me parece que ese es un asunto bien interesante que debería
discutirse en el ámbito del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. La existencia de tiempos muertos o no en la investigación. Claro, pues porque efectivamente ahí, si se acreditase eso, significaría que sí es un hecho nuevo que me podría hacer cambiar de opinión. Claro, y no podría argumentarse, ojo, y no podría argumentarse, ojo, Chema, no, un momentito, que la suspensión es un castigo, no. La suspensión no es un castigo. La suspensión es una medida cautelar. Y las medidas cautelares se dan para otro objetivo, para el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Proteger el proceso. ¿Y qué significa proteger el proceso? Que se desarrollen los actos de investigación. Entonces, si tú me suspendes para investigar porque mi ejercicio en el cargo es un obstáculo para que tú investigues y luego no investigas, quiere decir que estás reconociendo entonces que la medida de suspensión no es necesaria porque ya no busca alcanzar el fin que habías invocado como fundamento. A lo mejor por ahí está el razonamiento de Jorge del Castillo. Yo no noté a él, sinceramente, esto, ¿qué palabra puede emplear? ¿Esperanzado sería la palabra? ¿Cómo sería? Optimista, lo mejor. Optimista, como llamarle, de que podría haber un cambio. Bueno, yo me imagino que, supongamos que durante un juicio oral se presenta un testigo que antes nadie había considerado, por decirlo así, y da pues una revelación bomba, y el fiscal dice, bueno, me he quedado sin piso y me retiro. ¿Es posible eso, teóricamente? Sí, teóricamente el juicio se regula la figura del retiro de la acusación. Retiro de la acusación. Claro, el fiscal presenta una acusación, pide una pena, en el juicio se determina que su acusación está equivocada, el fiscal tiene la opción de decir me equivoqué y retira la acusación. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido pocas veces, pero poco, ha ocurrido. ¿no? Yo tengo la experiencia, un par de casos donde ocurrió. ¿Ah, sí? Sí. Y me parece bien. ¿Y el fiscal se retiró? Retiró, y para retirarlo tiene que fundamentar, es lo que dice la ley. No se trata de un retiro discrecional porque tengo el poder de retirarlo, sino porque tiene que estar debidamente motivado. Y la comprobación de la debida motivación la hace el juez, quien lo controla. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Claro, llegó al Perú Maxivit, señoras y señores, magnesio más 5, el delicioso sabor a naranja. Maxivit tiene prácticos sticks para consumo inmediato, directo a la boca. Ubicado estratégicamente entre los principales puertos de entrada al país.
a solo 20 kilómetros del puerto del Callao, 25 del aeropuerto Jorge Chávez y 40 kilómetros del megapuerto Chancay, con un área techada de 282.000 metros cuadrados. El proyecto ofrece 4 formatos de almacenes modulares para alquilar. Reserva tu almacén hoy y asegura la mejor ubicación para tu negocio. Contáctanos en www.adnparquelogístico.com. Con el respaldo de Mac. Ciberseguridad. Contamos con soporte técnico permanente con ingenieros especializados en red. Fiberlux. Ahora PBO Vía Claro TV en el canal 18 SD 515 HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntranos también en Plan Digital Network, Solnet, Cisco TV, TD Cable La Matanza, con el Internet Digital, Nord TV Televisión por Cable y además con la app de Claro Video. Sintoniza en PBO. Benji Espinosa con nosotros. En la primera parte ha pasado revista con algunas de mis preguntas al tema de, uno, el pedido fiscal para 34 años de pena para Castillo y algo menos para otras personas vinculadas a él en el intento de golpe de Estado. Dos, la situación delictiva en Ecuador y la concomitancia que puede tener para la suerte de este muchacho Noboa, que es el presidente más joven que tenemos en este momento en América Latina, y que puede ver con los temas de derechos humanos, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego otros temas que tienen que ver con la posibilidad que hay de que los señores de la Junta Nacional de Justicia recapaciten, revisen, reanalicen la pena, digamos. No es una pena, yo sé que es una suspensión administrativa, ¿no? Una suspensión, una medida cautelar. Una medida cautelar a la doctora Benavides, porque ha dicho Benji lo siguiente: la medida es cautelar, ¿por qué? Porque permite que se facilite la investigación. ¿Por qué? Porque si esa persona siguiese en el cargo, lógicamente obstruiría la circulación, porque tiene mando sobre los investigadores. Pero si no se ha investigado, entonces ahí no cabe que se le siga aplicando esta medida. La delincuencia en el Perú. Para algunos podemos estar en la ruta de Ecuador. Para otros, lo que queremos es, estamos dando manotazos prácticamente palos de ciego, pensando que la seguridad ciudadana se va a obtener si tengo una tanqueta en la esquina de mi casa o un policía en la esquina como el que era mi amigo cuando yo tenía 12 años de edad, ¿no? Eso ya es absolutamente inaplicable. ¿Estamos manejando bien el tema de la seguridad ciudadana? ¿La clase política lo está manejando bien? No, porque primero no veo lo que debe haber. Primero, en el Perú se necesita, frente a la inseguridad ciudadana, un conjunto de reformas en el sistema de justicia, que yo sé que se busca debatir ahora, poner en agenda, pero hay que tomar medidas concretas y hay que hacer reformas integrales. Por ejemplo, ¿en qué me parece que estamos retrocediendo y no nos hemos dado cuenta? En esta discusión que se ha propiciado a partir de la reforma de nuestro Código Procesal Penal, que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, y a los poderes que se están reivindicando a la policía y la disminución de los poderes al Ministerio Público. ¿Por qué lo digo? Porque el diseño constitucional de la investigación entroniza al Ministerio Público, le da el liderazgo, la dirección y la conducción de la investigación del día 1, que conoce de que habría posiblemente un delito. Y la policía es el órgano que va a ejecutar actos de investigación que la Fiscalía le ordene. Resulta que las reformas establecen que la Fiscalía tiene el liderazgo de la estrategia operativa y le queda a la Fiscalía un liderazgo de qué otro tipo de estrategia.
no se establece en la ley. En segundo lugar, antes se había borrado el poder que tenía la policía de poder calificar delitos, responsabilidades, autorías, complicidades, existencia de tipificación penal. Hoy se le ha restablecido esos poderes y es un grave y franco retroceso, porque para eso se abogó durante mucho tiempo, Chema, cuando se plantea la reforma del proceso penal con el nuevo código. Con el nuevo código. Lo que pasa es que aquí se ha dividido la opinión. El sector, digamos, que quiere mano dura, por llamarlo de alguna manera, es más pro policía. La policía tiene que investigar. Lo que está pasando con la delincuencia es, la caricatura es la siguiente. La policía lo agarra al tipo, pero llega el fiscal y lo suelta. Ese es un poco el estereotipo con el que se ha venido trabajando. No digo que no haya casos, ¿eh? Pero es el estereotipo con el que se ha venido trabajando. En algunos casos esto es verdad, la prensa lo levanta por ese lado, digamos. Pero otro sector, el sector más garantista, por llamarlo de alguna manera, o según los duros, más blando, más condescendiente con los delincuentes, etcétera, y que no quiere poner mano dura. Y la opinión está dividida entre estas dos cosas. Y nosotros en la prensa, como nos encanta poner las cosas blanco o negro, hacemos que levanten. ¿Con qué grupo estás? ¿Con las palomas o los halcones? Exacto. Entonces nos ponemos en dos orillas opuestas. Nos gusta la posición de los opuestos, en donde no podemos llegar a tener puntos en común o ponernos de acuerdo en algunos aspectos. Y estamos perdidos entonces. Estamos perdidos. Perdemos la guerra contra la delincuencia ahí. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿El garantismo es bueno? Sí. ¿Es necesario? También. ¿El eficientismo, la persecución de los delitos, es necesaria? Por supuesto. ¿Y es buena? Claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un equilibrio entre mecanismos eficaces para perseguir el delito, eficiencia, y un equilibrio con la protección de derechos, garantías y principios que dotan de legitimidad a la persecución penal, garantismo. Eficiencia, garantía. Sí. Derecho sí, pero con persecución legítima. Suena muy bien, el problema es cómo lo hacemos. ¿Cómo lo concretamos? Entonces, para empezar, no hay que desmontar lo que ya se consiguió. Vamos a empezar por ahí. Un segundo punto es establecer una verdadera política criminal. No podemos tener en el Perú, en nuestro Código Penal, penas tan disímiles. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando, por ejemplo, podrían decir, ¿por qué para una persona que secuestra, por ejemplo, una persona que secuestra, iría 30 años presos? Sí. Y el presidente de Castillo con un mensaje va 4 años más? Sí. ¿Eso es proporcional? Claro. ¿Eso es razonable? Claro. Entonces tenemos que empezar a establecer un conjunto de medidas para armonizar nuestro Código Penal y establecerlo a partir del principio de proporcionalidad. Delito grave, pena grave. Delito leve, pena leve. Es un primer conjunto de medidas que hay que adoptar. Un segundo conjunto de medidas siempre tiene que ver en temas de seguridad. El argumento ahí te lo anterior no, pero cada uno es autónomo. Te sacan el cuento de la autonomía. Lo digo cuento. Los jueces son el independientes. El argumento de la autonomía, por eso creamos medidas son medidas ¿cómo se llaman? Desiguales, sí, pues porque somos autónomos. Sí, pero lo que no hay que olvidar es que la independencia va de la mano con la proporcionalidad. Entonces, ¿tú eres independiente? Sí. No va a ser como en tiempo de la Edad Media, en donde el famoso Montesquieu decía, el juez es la boca muda que pronuncia la ley. El juez simplemente era un fonógrafo de la ley, un reproductor de la ley. No, tiene autonomía, tiene un margen de independencia para poder adecuar las leyes a la situación, a los hechos concretos. Pero eso no puede llevar a que se dicten medidas desproporcionales. Como por ejemplo, en su momento tú recordarás que hubo un caso muy famoso que fue el caso Silvana Buscaglia. Esta señora eufórica, destemplada, que llegó al aeropuerto, tuvo un incidente con un policía. Le golpeó el casco. Le golpeó al policía, claro. La detiene. Claro. Le imputan los cargos. Claro. Le plantean violencia, resistencia a autoridad agravada. El juez dice, la ley dice 8 a 12 años. Sí. ¿Por golpear el casco? Sí. No, es que la policía se le respeta, en fin, dan unos mensajes abstractos y populistas. Y la señora acepta los cargos, 6 años, 8 meses. Sí. Si no fuera por el indulto Humala, la señora estaría hasta ahora en prisión. Bueno, lo que pasa es que eso salió en la tele, pues. Pero la ley penal era así, o sea, de absurdo. La Corte Suprema es la tele suprema. Exacto. La tele superior. Porque sales en la tele, ya la cosa es muy complicada. Claro.
Porque yo no estoy diciendo que el juez actúe solamente por lo que sale en la prensa, ¿no? No, eso no es mi intención. Pero a veces parece que casi actúa por lo que sale en la prensa. Y esto... Si ese incidente no hubiera salido pregunto yo en hipótesis, claro, si ese incidente no hubiera salido en la tele como salió esa noche, con repetición y todo, claro, ¿se hubiese puesto la misma pena? Yo no creo, no creo que eso haya pasado. Entonces, acá estamos frente a otro escenario. El escenario en donde el juez levanta la bandera de la independencia cuando quiere y en otras, en realidad no es independiente. Porque si el mensaje es, el juez va a atender a las portadas, a los titulares, a lo que aparezca en los medios, más que lo que corresponde hacer justicia en el caso, estamos en peligro. Porque el juez le está prestando orejas al juicio mediático, claro, y está desoyendo al juicio jurídico. Ahí lo que respondemos los periodistas. El jurado popular el tribunal de la opinión pública. El tribunal de la opinión pública. Nosotros representamos pues un poco por mandato divino, digamos, por inspiración, al humor popular. Claro. Lo cual también es una trampa, ¿no? Y es peligroso, porque la justicia no es linchamiento. No es fuente ovejuna, entonces hay que tener cuidado. Pero a veces nos gustaría que sea así. El problema es que mientras la justicia como aparato no funcione bien, el linchamiento se va a producir. Claro. Porque la gente tiene que defenderse. O sea, si un tipo te está robando ya 3 veces, a la cuarta lo agarras y lo matas, pues. O hago un juicio popular, entre comillas. Y el sistema de justicia, fíjate, Chema, se ha creado para evitar que las personas tomen justicia por mano propia. Claro. Yo recuerdo hay un autor muy bueno italiano, Francesco Carneluti. Él decía, las miserias del proceso penal. Él decía, ¿qué es el proceso finalmente? Bueno, es simplemente la guerra, pero con otro nombre. O sea, estamos civilizando los conflictos y dándole el poder a un tercero, a un árbitro externo que no participó en el conflicto, para que lo resuelva. Independiente. Y esa es la clave, que sea imparcial y que sea independiente. Pero ¿realmente puede serlo cuando temen a los dictados del veredicto de la prensa? Yo creo que no. Y la Corte Interamericana reflexionó, criticando duramente a la Venezuela chavista, en un caso muy famoso que es el caso Reverón Trujillo, en donde dijo, una de las garantías para que haya de verdad justicia independiente y los jueces puedan preciarse y llamarse independientes, es que haya garantías contra presiones externas. Yo he propugnado hace mucho tiempo como propuesta de que debe haber una oficina de defensa del juez, los casos mediáticos, o que le permitan al juez declarar y explicar sus razones. Porque al juez tú lo pones en la guillotina, le vuelas la cabeza y luego te preguntas si su decisión fue correcta o no. El problema es que los jueces no hablan, ¿no? Porque tienen que pedir permiso. Claro. Y normalmente no les dan permiso. Lo mismo pasa con los fiscales. A mí me parece que eso está mal. Lo mismo pasa con los fiscales. Sí, claro. Porque últimamente veo que hablan más. O por lo menos hacen circular más documentos, digamos. Entonces, claro, el problema que tenemos es... Supuestamente si los han hecho circular claro, ellos. No hablan... Los trascendidos. Claro, no hablan a través del micrófono, pero hablan a través de los documentos y empiezan a filtrar y de repente las carpetas empiezan a caerse, ¿no es cierto? Y llegan a las oficinas periodísticas. Claro, recibes un sobre con una cosa importante que te parece una revelación interesante. A veces no la verificas mucho porque tu jefe te dice, mira, publique esto ahorita porque nos va a ganar la competencia. Y nos mandamos unas patinadas de Padre y Señor mío. Pero como confiamos en la fragilidad de la memoria popular, decimos, ya la gente se olvida. Mañana cambia el tema. Sí. Mete más policiales, hermano. Mete más policiales. Decimos, oleada de asaltos en Lima. Claro. No es una oleada, pero ya la hiciste, pues. Como la canción de la voz, ¿no? Ya para la tarde ya era una noticia que nadie quería leer. Claro. Tu amor es un periódico de ayer. Es un periódico de ayer. Esa es nuestra ventaja como periodistas, que la memoria es frágil. Claro. Entonces, estos intentos de reforma de la justicia, ¿a dónde nos pueden llevar?
¿Hay seriedad? ¿Hay alguno que es serio? Amoretti tiene un tratado sobre reformas de la justicia donde prácticamente ya, desde que antes de ser independientes, ya estábamos haciendo reformas del aparato de justicia. Esta va a ser la enésima. A mí me parece que necesitamos todos ponernos de acuerdo en las vías maestras de la reforma del sistema de justicia, que es un servicio público fundamental, indispensable para todos. Había estado leyendo que hay proyectos, que va a haber reuniones, entiendo que el Tribunal Constitucional ha vuelto al Consejo del que antes había salido, en fin, esperemos que avance, porque creo que todos necesitamos que hayan reformas que puedan garantizar que los delitos no queden impunes, pero al momento de perseguirlos se respete el debido proceso. Ese es el ideal que debe inspirar toda la reforma del sistema de justicia. No impunidad. Si hay delito se castiga, pero se castiga de manera proporcional, no imponiendo una medida más excesiva que la que corresponde. Bueno, hay una competencia por esto de las medidas excesivas. Pensamos muchos, o piensan algunos, de que aumentando las penas disminuye la delincuencia y todo. Nuestro fracaso como institución, como sociedad, es que hemos ido aumentando las penas y no ha ido disminuyendo la delincuencia, sino que ésta se ha avivado, ha inventado nuevos delitos y ahora lo que tenemos son bandas de delincuentes de todo calibre, transnacionalizados. Hemos entrado en la era de la globalización también acá, pero todavía hay gente que dice más penas, más penas. ¿Hasta dónde podemos llegar con más penas, más penas? ¿Cuántos penales hay que construir acá? Claro. ¿Cuántos bujeles necesitamos acá? Claro. Un ejército. Claro. En el Perú no necesitamos más Castro, Lurigancho, Piedras Gordas. O sea, la solución no es esa. No digo que no necesitemos en el sentido de que estemos bien en infraestructura, no estamos malísimos. Hay un estado de cosas inconstitucional declarado en 2 sentencias por el Tribunal Constitucional. Estamos en sobrepoblación, sí. los penales, pues es terrible, sí. Una olla de grillo. Lo que digo es que la solución no va por ahí. No por tener un código penal con más páginas, sí, con más delitos, aumentando las penas, vamos a llegar a resolver este problema. El ejemplo son los estados más draconianos en imponer penas en Estados Unidos. Ahí donde hay pena de muerte todavía, porque el camino de Estados Unidos es sí, la abolición, claro, esa es la tendencia. Antes no es cierto, quedan todavía algunos. Texas, por ejemplo. Es el paraíso de las ejecuciones. Ah, claro, y distintas modalidades de ejecución, por cierto. Texas, por ejemplo, es un país que tiene un índice altísimo, desbordado de delincuencia. Entonces, si la tasa de delincuencia es tan alta, en el país donde tiene las mayores alternativas de pena y muerte y las penas más graves y draconianas, entonces estamos haciendo una ecuación que no resulta, ¿no? Porque no es que a más delitos y más penas, más seguridad y menos, a más penas y más responsabilidad, más seguridad, pasa lo contrario. Entonces, la solución no va por ahí, eso es populismo punitivo. Y yo recuerdo a un autor americano que planteó un libro, primero fue su investigación, se hizo libro, que se llamaba Gobernar a través del delito, que no es otra cosa que los postulados de Maquiavelo en El Príncipe, ¿no es cierto? El príncipe el que gobierna, la presidenta, el presidente, el jefe, el primer ministro, dependiendo del sistema, tiene que ser temido, o debe buscar ser temido antes que ser amado. El gobierno del terror. El gobierno del terror. En eso estamos. Benji, gracias por la visita. Gracias, Chema, un placer. De parte de Fausta Pastelería Peruana, un alfajor. Muchas gracias. Al que te has hecho acreedor por haber venido acá por primera vez. Por primera vez. En el 2024. 2024. Atención, señores y señores. Ahorita biografías. Ya, vámonos a biografías y después hago la mención de un gran personaje popular peruano de todos los tiempos. El recordadísimo Augusto Fernández.